Fíjate, está bien. Te va a tocar la clase a ti ahorita particular casi. Mira, vamos a hablar del día de hoy de lo que son los sistemas trifásicos, porque muchísimos equipos, por ejemplo, motores, algunos equipos industriales, utilizan no nada más una fase, por ejemplo, en nuestras casas, ¿no? Pues tenemos un cable de fase, un cable de neutro y un cable de tierra. El cable de tierra, pues, es el de protección. El de neutro o retorno, pues, es pues para cerrar nuestro circuito eléctrico. Aquí, pues, nosotros tenemos una sola fase, pues, que alimenta a nuestras casas. Esa fase, pues, es una señal de tipo senoidal. Es una señal senoidal, pues, como esta que estoy aquí dibujando en este diagramita que viene de un osciloscopio. Nosotros, de forma industrial, en lo que son, valga la expresión, instalaciones industriales, por ejemplo, de elevadores, de algunos motores de fábricas o de algunas máquinas, herramientas, pues vamos a necesitar o vamos a hacer el uso de lo que se denominan sistemas trifásicos o circuitos trifásicos. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a analizarlo un poquito sencillo y vamos a hablar un poquito de qué se trata. En circuitos eléctricos, la energía eléctrica llega de dos formas, o bueno, llega a través de lo siguiente. A nosotros nos llega una señal de corriente alterna, es decir, esta señal de forma senoidal. Esa señal de forma senoidal que nosotros estamos trabajando va a llegar a nuestras casas de la siguiente manera. Bueno, pues llega ahí con un voltaje de corriente alterna, un voltaje pico máximo, un voltaje pico mínimo, y bueno. Mira, a ver, vamos a ver esta parte. Senoidal para una de estas fases. Aquí yo tengo una forma de onda senoidal. Nosotros recordando un poco que el voltaje RMS es el que nosotros medimos con el multímetro, ¿no? ¿Se acuerdan que lo habíamos medido? Y que nos daba 123 punto y algo, ¿no? Que faltaba un poco. Bueno, ese es el voltaje eficaz o voltaje RMS. Ese voltaje RMS es el que nos llega a nosotros. ¿Por parte de quién? Pues por parte de la compañía de luz. Pero ese es con una sola fase. Mira, por ejemplo, ese voltaje RMS, ese yo lo puedo medir con el multímetro. Mira, nosotros valga la expresión, ahora sí que en eléctrica tenemos diferentes dispositivos para poder medir pues cuestiones, por ejemplo, voltaje, corriente, resistencia y demás. Tenemos diferentes equipos. Uno de estos equipos pues se conoce como el multímetro. De él creo que ya te hablan un poco, o si no, a lo mejor el profesor de circuitos pues ya te mencionó un poco de esto. Mira, te lo voy a poner aquí para que lo veas, ¿no? Aquí está, este es nuestro multímetro, ¿de acuerdo? Ese multímetro pues me permite realizar mediciones de voltaje de corriente alterna, que es con este primero, voltaje de corriente directa, igual voltaje de corriente directa, pero aquí en el orden de milivolts. Ese es el símbolo de la capacitancia, o del capacitor. Este es un diodo, ese lo vamos a ver en electrónica, viendo la simbología electrónica. Resistencia, y aquí mido corriente. Yo voy a utilizar unos dos cables que tienen igual contacto. Uno va al
común. Y el otro lo voy a colocar aquí al que dice voltaje, ohms y capacitancia. Ya lo coloco aquí. Ahí está. Entonces ya coloqué los dos bornes. Y yo tengo pues dos puntas con las que yo voy a medir. Estas dos puntitas pues son de mi multímetro. Vamos a colocarlo en la escala de voltaje. Ahí está. Entonces yo por ejemplo tengo aquí un multicontactos y observo el voltaje en el multicontactos. Me aparece de 123.5. Ese es el voltaje RMS que menciono aquí en la clase anterior. Y nos va a medir una parte que es la frecuencia, que es una frecuencia medida en Hertz. Si yo lo presiono, me aparece que son 60 Hertz. El voltaje que llega a nuestras casas son 123 volts RMS y nos llega a una frecuencia de 60 Hertz. Eso es lo que llega a nuestras casas. Llega con una sola fase porque pues nada más estoy utilizando allí el cable neutro que conecto al borne negro y en el cable rojo pues llega el valor de nuestra fase. Ese es el voltaje RMS, ese es el que está llegando a nuestros hogares, a nuestras casas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues bueno, pues vamos a trabajar ahora con un voltaje trifásico, es decir, 3 veces eso. ¿De acuerdo? Ese es con una sola fase. ¿Qué más tenemos nosotros? Bueno, el voltaje pico, el voltaje pico a pico, el periodo, el voltaje eficaz y la frecuencia. Recuerden que a nosotros nos llegan 127 volts a una frecuencia de 60 Hz. Y bueno, pues nosotros hemos hablado de lo que era el voltaje en adelanto y en atraso. ¿De acuerdo? Ya mañana vamos a seguir platicando de estos elementos. Pero bueno, lo que me interesa el día de hoy es que veamos una aplicación pues muy sencilla, pero que sí se utiliza bastante en lo que son los sistemas de control. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con sistemas electromecánicos, va a pasar por motores. Entonces, ustedes más adelante, en las siguientes materias que van a tomar dentro del curso, pues van a ver motores, van a verlo ya un poquito más detenidamente, van a ver cómo funcionan los motores, qué es lo que contienen, qué es lo que llevan por dentro. Y bueno, vamos a analizar poco a poco qué es lo que o cómo se conectan este tipo de motores y cómo funcionan. Bueno, técnicamente los motores están fabricados pues para que pues nosotros podamos conectar dentro de ese motor. Utilizamos unas eléctricas. Los motores que yo menciono aquí utilizan 3 fases, la fase A, la fase B y la fase C. Esas 3 fases que ahí se muestran. Estas fases se van a decir que están en adelanto o en atraso. Eso pues podemos nosotros verlo, visualizarlo de alguna manera u otra. Vamos a tener una fase que le vamos a llamar fase A, una fase que le vamos a llamar la fase B, y vamos a tener nosotros una fase que le vamos a llamar nosotros pues la fase C. Vamos a entender qué es eso de lo que es el adelanto y lo que es el atraso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con una fase en adelanto y una fase en atraso, 120 grados. Pero bueno, vamos a entender de qué se trata.
Creo que sí es esta. Sí, esa es la condición que nosotros vamos a tener. Fíjense cómo vamos nosotros a interpretar esta parte. Bueno, nosotros vamos a recordar un poquito lo que estábamos viendo en el GeoGebra. Vamos a recordar aquí lo que es el GeoGebra clásico. Y vamos a recordar un poco esto de las funciones. Bien, por ejemplo, ustedes en matemáticas, les decía el maestro de manejo de espacio y cantidades, ¿no? Ok, vamos a graficar x cuadrada. Ahí está, esta es una parábola, ¿no? ¿Sí la están viendo todos? Sí, profe. Sí, maestro. Esta es la función f de x cuadrada. Ok, si se dan cuenta, pues está aquí en el origen. Digamos que esta parte en 0 segundos o 0 minutos o 0 milisegundos. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando nosotros queremos desplazar hacia la derecha, por ejemplo, en 3 unidades? Ahí está. Ok, esta que pongo en color rojo es la misma forma de nuestra función, pero ¿qué ocurre? ¿Está trazada o está adelantada? ¿Qué opinan? ¿La roja, profe? La roja, la de color rojo. Atrasada, ¿no? No. Está trazada exactamente. ¿Por qué? Porque digamos, la de color azul empieza en 0 segundos y la de color rojo empezaría pues 3 segundos después. Entonces nosotros decimos que esto está atrasado. ¿De acuerdo? Este es el que llegó media hora después, 30 minutos después. Ahora, el que va a llegar antes. Por ejemplo, tenemos la misma forma de mi señal, pero con el signo más. Pero este llegó media hora antes. Es decir, este llega media hora antes, por lo tanto va a llegar ¿de qué forma? Pues va a llegar adelantado. ¿De acuerdo? No sé si queda claro estos conceptos. Este empieza antes, por lo tanto este está adelantado. Este pues llega a su hora, digamos que este llega justo a tiempo, y este llega después. Lo mismo nosotros podemos hacer con nuestros voltajes que llegan a nuestra casa. Por ejemplo, yo tengo la función seno de x. Esa está en 0. Podemos decir gráficamente que iniciamos en 0. Y vamos a tener una onda igual senoidal. Pero esta va a iniciar después, ¿cuánto? 120 grados después. Es esta en color rojo. A ver si la puse en color rojo. No, la puse en color verde. Es esta de color verde. Para que tengamos la misma, ahí está. Y esa es la que llega después. Esta que está aquí llega a 120 grados después. Y esta última, seno de x más 120 grados. Esta vamos a ponerla ahora sí en color rojo. Esta llega antes. Entonces tengo 3 señales. Una que llega tarde, que sería seno de x menos 120. Esta que llega antes y la que llega justo a tiempo, ¿no? Entonces tengo 3 señales y estas son señales o son voltajes de corriente alterna. Bueno, así se representan gráficamente. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, esto recuerden que nosotros en la clase, por ejemplo, de circuitos eléctricos, hemos aprendido que existen pues formas de onda que nos representan voltaje.
¿De acuerdo? Formas de onda que nos representan voltaje. Dejen ver, por acá tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nuestra casa llegan dos cables, así de la cometida. Un cable que es el neutro y el otro es el que tiene la energía, que es nuestra fase. Entonces, de esos dos cables, este es el neutro referencia y el otro es el que lleva la alimentación, lleva allí el voltaje. ¿De acuerdo? Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí, chicos? Tenemos aquí este voltaje de corriente alterna, nada más es un solo cable. Pero, dada la casualidad de que hay equipos, por ejemplo, motores industriales, como el que está aquí, vamos a hacer ahorita el circuito de esto, vamos a especificar también los símbolos, porque me interesa mucho que reconozcamos estos dispositivos. Ustedes como técnicos electromecánicos van a tener que trabajar con estos dispositivos, con lo que es un contactor, un arrancador, una pastilla termomagnética, y se van a topar muy seguramente instalaciones eléctricas trifásicas, que son las que llegan a los centros comerciales, llegan hacia los supermercados, a las tiendas, por ejemplo, el Oxxo, y demás, utilizan circuitos de corriente trifásica. Entonces tenemos nosotros tres fases. Vamos a ver entonces las características de cada fase. El voltaje pico de cada fase va a ser de 180 volts. Vamos a ponerlos acá, vamos a llevarnos esta gráfica y demás, ¿no? Características. No sé quién o fue en este grupo o fue en el otro grupo. Voy a poner una diapositiva de la otra materia, porque se complementan en algunas cuestiones. Dejen busco esta diapositiva. Ok. Bueno, esta es una señal tomada con un equipo para medir precisamente el voltaje. Esta amplitud hasta acá, esta punta, hasta este pico, se llama voltaje pico. Y si yo mido desde el punto más bajo hasta el punto más alto, perdón, hasta el punto más bajo, se va a llamar voltaje pico a pico. ¿De acuerdo? Ok. Nosotros vamos a tener las siguientes características de cada una de estas formas de onda. Vamos a tener nosotros tres. Nosotros medimos lo que se llama el voltaje RMS. Creo que la mayoría de ustedes ya ha visto estos instrumentos. A ver, déjense los pongo. Se lo pongo en la camarita para que lo vean. Creo que sí se los mostré la clase pasada, ¿no? Que es el multímetro. Sí lo vimos, ¿no? ¿Sí lo vimos, Sam? ¿Sí lo vimos, Maite? ¿O ya no recuerdan? Sí, profe. No me acuerdo, maestro. Bueno, vamos a ponerlo de nuevo, ¿no? Este es el que comúnmente nosotros vamos a utilizar, que es un multímetro. A ver, aquí está. A ver, ya lo están viendo, ¿no? Este es un equipo de medición. Fíjense que en este equipo de medición, a ver, voy a ponerlo aquí un poco más hacia la luz. Nosotros podemos medir en esta primera parte lo que es el voltaje de corriente alterna, este que está como redondito, ¿no?
Este es voltaje de corriente directa, este es el de las pilas. Este es en el caso para medir milivolts. Este es el simbolito, a ver si se alcanza a distinguir un poco mejor. Este simbolito, ¿este qué nos representa, chavos? ¿Cómo se llama ese dispositivo? Este que estoy señalando aquí en el video. Ese es un capacitor. Este elemento es un diodo. Aquí en ohms, ¿en qué se mide en ohms? La resistencia, ¿no? Esto es para medir resistencia, corriente en amperes, miliamperes y demás. Bueno, aquí con este se apaga, ¿no? Ok, bueno. Fíjense, vamos a realizar una medición sencillita. Dejen, la coloco acá. Nosotros por lo general le colocamos 2 puntas a nuestro multímetro. Esta es una de las herramientas que comúnmente vamos a ocupar. Ocupo 2 puntas. Una punta en color negro que va hacia el común. Y la punta de color rojo que va hacia voltaje. Y vamos a colocar nuestra medición en el primero, ¿no? Vamos a medir voltaje. Ahí está. Yo voy a llevar ahora, o voy a contactar, voy a hacer la medición, por ejemplo, del voltaje que llega a mi clavija. Entonces, pongo las 2 puntas. Este es un multicontacto. Y nos dice que tenemos 127 volts. 123.8. Y nos dice que es el voltaje de corriente alterna. Aquí hay un botoncito que dice HZ. HZ sirve para medir ¿qué? ¿O cuál es la unidad? Se llama frecuencia. ¿Y de cuánto es la frecuencia? ¿Cuánto dice ahí? 60.03. 60 y viene HZ, que son hertz, ¿de acuerdo? Bueno, vamos retomando esto nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A nuestra casa llega esta forma de onda, que si nosotros medimos, vamos a tener un voltaje, lo que medimos con el multímetro es el voltaje RMS. Si tú divides 180 entre raíz de 2, nos va a dar 127.2. ¿Por qué raíz de 2? Bueno, eso sale de un análisis, pero bueno. Siempre medimos el voltaje pico, que es el voltaje de nuestra forma de onda, 180, y lo dividimos entre raíz de 2. Eso nos da 127.2 volts. Ese voltaje RMS, ese voltaje es el que realmente consumen nuestros equipos. La misma forma de onda se va a repetir 60 veces en un segundo. ¿De acuerdo? Esa misma forma de onda se repite 60 veces en un segundo. Es decir, esta onda pasa 60 veces, sube y baja, 60 veces en un segundo. Esto es rapidísimo. A eso se le denomina frecuencia y son 60 Hz. Es decir, se repite 60 veces en un segundo. Bueno, el voltaje pico pues mide la amplitud de la onda desde la mitad del punto más alto. El voltaje pico a pico pues desde el voltaje más bajo hasta el voltaje más alto. Se denomina periodo a la duración de la onda en segundos. Y la frecuencia pues es el recíproco del periodo. Esos son pues parámetros que nosotros tenemos de electricidad. ¿De acuerdo, chicos? Son parámetros con los que nosotros estamos manejando. Ahora, fíjense bien. Yo, por ejemplo, aquí tengo un voltaje y empieza en 0 grados o empezamos a partir del 0. Yo puedo especificar este voltaje de esta manera como el voltaje RMS, que en este caso sería 127,
Y si empezamos en 0, pues le pongo aquí el ángulo de 0. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un desfasamiento? Ya vamos a colocarle el ángulo de cuánto está desfasado ese voltaje. ¿De acuerdo? Ah, bueno, pues aquí le decimos que estamos desfasados 45 grados. Pues pongo 45 grados. Y aquí, como lo dije, en atraso. Pues esto empieza pues media hora después. O llego media hora después. Bueno. Para nuestro sistema trifásico, vamos a tener que representar de igual manera esos voltajes de cada una de estas fases. Por ejemplo, el voltaje en A, vamos a ponerle aquí voltaje subíndice en A. ¿Dónde está la ecuación? Este va a ser un voltaje en nuestra unidad A. ¿Cuántas semanas nos quedan de clase? 3 semanas, ¿no? Sí, profe, ya. Sí, más o menos Sí, 3. creo que sí. Ok, aquí está el voltaje en A. Ahora, el voltaje en B. Que terminamos, no, sí, más o menos un mes. El ángulo de aquí, fíjense, el ángulo va a tener 120 grados. Vamos a poner la silla. El voltaje RMS, que en este caso pues sería nuestros 127 volts, con un ángulo de 0 grados. El voltaje en B vale lo mismo, porque pues la amplitud es la misma, pero el ángulo está desfasado, ¿cuánto? 120 grados. Este está en atraso, ¿de acuerdo? Pues empieza después, por eso lo coloco acá. 120 grados después. Y el tercero, que es el voltaje C, vale también lo mismo, pero inicia 120 grados antes. ¿De acuerdo? Así ya tendríamos de esta forma explícita representado nuestro sistema trifásico. Recuerden que el sistema trifásico nosotros lo empleamos pues, para que llegue la transmisión de la electricidad a nuestras casas, ¿sí? Se utilizan, todas las líneas de transmisión utilizamos un sistema trifásico. Ok, muchachos, bueno, entonces, para que más o menos tengan un poquito de idea, ¿no? Vamos a ver aquí las características. Bueno, pues todos van a estar a la misma frecuencia. La frecuencia con la que van a estar estas ondas, pues son 60 Hz. ¿De acuerdo? Son las frecuencias de 60 Hz. Ok, bueno. Vamos a analizar un dispositivo y vamos a armar ahorita su diagrama. Un dispositivo de control muy utilizado que es un motor eléctrico. Y ahorita lo vamos a armar nosotros. A ver, vamos a ver. ¿Cómo funcionan los motores trifásicos? Miren, vamos a hacer esta parte, creo que ya lo explicamos. Permítanme un minuto, ¿eh? Ya, aquí está.
Miren, esa es la imagen. Este es un motor. Está hecho de bobinas. Estos son alambritos que están aquí. Vamos a hablar un poquito también de la simbología eléctrica y electrónica más adelante de este tipo de dispositivos. Es uno de los dispositivos más importantes que se han inventado. Estos motores se utilizan en todas partes, desde el bombeo del agua que bebemos hasta en ascensores y grúas. Por ejemplo, los ascensores utilizan motores muy grandes para que podamos mover ahora sí que la cabina del elevador. Otros motores trifásicos que se utilizan, por ejemplo, en las, ¿cómo se llaman? En las que van en la del metro. Ay, ¿cómo se llaman? Caminadoras, ¿no? ¿Rieles? No, para... Bueno, también se utilizan en los convoys del metro, pero utilizan en las escaleras eléctricas, utilizan motores de este tipo. Pues tienen que mover una carga muy pesada, entonces necesitan mayor energía. Incluso la refrigeración de centrales nucleares. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de uno de ellos y a conocer en detalle su estructura. El motor de inducción tiene un aspecto similar a este. Convierte la energía eléctrica en energía mecánica que podemos utilizar para impulsar bombas, ventiladores, compresores, engranajes, poleas, etc. Casi todas las piezas se encuentran dentro de la carcasa principal. En la parte delantera encontramos el eje, que es la parte que gira y a la que podemos conectar cosas como bombas, engranajes y poleas para que hagan su trabajo. En la parte trasera encontramos el ventilador y una cubierta protectora. El ventilador está conectado al eje, por lo que gira siempre que el motor funciona. El motor de inducción puede producir mucho calor cuando está en funcionamiento, por lo que el ventilador hace circular aire del ambiente sobre la carcasa para enfriarla. Si el motor de inducción se calienta demasiado, el aislamiento de las bobinas eléctricas internas se fundirá, provocando un cortocircuito y el motor se destruirá. Las aletas en el lateral de la carcasa ayudan a aumentar la superficie y eso nos permite eliminar el calor no deseado. El eje se apoya en unos rodamientos que se encuentran dentro de los paneles delantero y trasero. Los rodamientos ayudan a que el eje gire suavemente y lo mantienen en su posición. Dentro de la carcasa se encuentra el estator. El estator es fijo y no gira, está formado. No sé si ven, hay tres bobinas, bueno, tres colores de bobinas. Una en color amarillo, una en color azul y una en color rojo. Esas tres bobinas se van a alimentar de las fases que nosotros le enviemos de la Comisión Federal de Electricidad o de la luz que nos lleguemos, ¿no? De cómo estamos nuestro plan de conexión. Van a ser la fase A, la fase B y la fase C, que van a permitir que gire el motor. Por una serie de alambres de cobre que se enrollan en bobinas entre las ranuras situadas en el perímetro interior. El alambre de cobre está recubierto con un esmalte especial que aísla eléctricamente los alambres entre sí, lo que significa que la electricidad tiene que fluir a través de toda la bobina. De lo contrario, tomaría el camino más corto posible, y veremos por qué esto es importante un poco más adelante en este vídeo. Este es un motor de inducción trifásico, por lo que tenemos tres conjuntos separados de bobinas en el estator. Los extremos de cada conjunto se conectarán a los terminales dentro de la caja de terminales eléctricas. Veremos cómo se conectan un poco más adelante en este vídeo. Cuando se conecta al suministro eléctrico, el estator genera un campo electromagnético giratorio. El rotor está conectado al eje. En este caso es un rotor de tipo jaula de ardilla. Se llama jaula de ardilla porque tiene dos anillos en los extremos que están conectados por unas barras y que giran juntos. Este diseño es similar al de una pequeña jaula o rueda de ejercicio que utilizan una mascota hámster o incluso una ardilla. La jaula de la ardilla está equipada con una serie de láminas de acero. Estas láminas ayudan a concentrar el campo magnético a las barras.
Las láminas se utilizan en vez de una pieza sólida de metal, ya que esto mejora la eficiencia al reducir el tamaño de las corrientes inducidas en el rotor. Cuando el rotor se coloca dentro del estator y este se conecta a una fuente de alimentación eléctrica, el rotor comenzará a girar. Entonces, ¿cómo es esto posible? Cuando la electricidad pasa por un cable, se genera un campo electromagnético alrededor del mismo. Podemos ver esto colocando unas brújulas alrededor del cable. Las brújulas girarán para alinearse con este campo magnético. Si la dirección de la corriente se invierte, el campo magnético también se invierte, por lo que las brújulas cambian de dirección. El campo magnético del cable atrae y empuja las agujas de las brújulas. Al igual que si deslizamos dos barras magnéticas una hacia la otra, se atraerán o repelerán. Incluso podemos utilizar un imán para hacer girar otro imán, o podemos hacer girar el imán cambiando la intensidad del campo magnético que lo rodea. Si colocamos un cable en un campo magnético y hacemos pasar una corriente a través de él, el campo magnético del cable interactuará con los imanes permanentes. El campo magnético y el cable experimentará una fuerza. Esta fuerza moverá el alambre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección de la corriente y de la polaridad de los campos magnéticos. Si envolvemos el alambre en una bobina, el campo electromagnético se hace más fuerte. La bobina producirá un polo norte y un polo sur, al igual que un imán permanente. Estas bobinas... A eso se le llama un electroimán. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, o por lo menos tal vez en video sí, donde procesan la chatarra, que utilizan como placas para mover grandes cantidades, no sé, un auto y demás. No sé si los han visto, chicos. Hay como grúas mecánicas. Esas grúas, a ver, grúas electromagnéticas, ¿no? Este tipo de grúas. Esto que tienen aquí son bobinas y les hacen pasar corriente eléctrica y se forma un electroimán. Pero es un electroimán temporal, no es un electroimán permanente. ¿Qué es lo que hacen? Igual, tienen un enrollamiento de alambre, se hace pasar corriente eléctrica por este tipo de bobinas, mueven todo el metal o lo que quieran mover, el auto o lo que estén trasladando, y ya cuando quieren soltarlo, pues dejan de proporcionarle la corriente y ya tiran toda la chatarra, ¿no? Son igual, son electroimanes. Entonces, este es un electroimán, digamos que ya de forma inducida, me va a generar aquí un campo magnético, y con el campo magnético se puede generar movimiento. Simplemente traten de pegar dos imanes, pues se van a repeler. de alambre las llamamos inductores. Cuando pasamos corriente alterna a través del cable, los electrones cambiarán constantemente de dirección entre el flujo hacia adelante y hacia atrás. Por tanto, el campo magnético también se expandirá y colapsará, y la polaridad se invertirá. Cuando coloquemos otra bobina separada en las proximidades y completemos el circuito, el campo electromagnético inducirá una corriente en esta segunda bobina. Podemos conectar dos bobinas y colocarlas una frente a la otra para crear invertirá. Cuando coloquemos otra bobina separada en las proximidades y eso que tienen ahí se llama transformador. Los transformadores, miren, por ejemplo, con los chicos de circuitos, estamos haciendo una práctica. Ay, creo que era la otra. Creo que sí es esta. Estamos haciendo una práctica.
Es la otra presentación. Es la otra presentación. Ya no se escucha, ¿verdad? 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 A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa, Angelito? ¿Cómo andas? Está poniendo un poco lento. Ok. Bueno. Pues, técnicamente esta es parte de lo que son los circuitos trifásicos. Vamos a ver, por ejemplo, una simulación. Déjense las presento acá, déjenla abro. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues sí. Ok, aquí está. Bueno, fíjense bien, chavos. Vamos a seguirle con esta parte del audio. Hablaba aquí acerca de motores. Nuestra simulación. Voy a ponerles un motor, una simulación de un motor. A ver si ya se ve, ¿verdad? Ok. Bueno, fíjense bien, aquí nosotros tenemos este motorcito y tenemos aquí estas tres fases. Bueno, vamos a revisar cómo están estas fases. Aquí está. Yo tengo aquí tres señales senoidales. Una que vale pues igual 180 volts pico, tiene de amplitud, tiene una frecuencia de 60. Y esta es una amplitud B. Esta amplitud B, pues igual tiene 180 grados de amplitud. Eso pues sí, no lo podemos ya cambiar, ya no lo podemos modificar. Y vamos a tener nosotros un desfasamiento. Fíjense que ahorita vamos a ver ese cálculo del desfasamiento. Vamos a ver de dónde sale ese numerito. Y tengo otra fase C, que tiene la misma amplitud, la misma frecuencia, pero tiene igual un desfasamiento pues diferente. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense bien, entonces aquí ya tenemos nosotros estas tres fases. Vamos a ver de dónde salen esos numeritos de 0.055555 y vamos a ver
de dónde salen esos numeritos. Bueno, a ver, dame un minuto. Aquí está. Debe de ser esta completa. Ah, qué caray. 1 minute. Acá está. Está bien, Ángel, no te preocupes. Ay, ¿cómo lo comparto esto? Vamos a analizarlo para que ustedes entiendan esta parte. Yo tengo aquí mi señal senoidal. ¿De acuerdo, Samuel? Ahora. De aquí hasta acá. Ese es un periodo. ¿De acuerdo? Desde este punto hasta acá. Ese es nuestro periodo. Ese periodo, de acuerdo a como nosotros ya lo hemos definido, recuerden que esas las veces que pasa nuestra misma forma de onda por un segundo. Esto es 1 entre 60 y esos son segundos. ¿De acuerdo? 1 entre 60 segundos. Ese es el periodo. Aquí está. ¿De acuerdo? Si nosotros lo hacemos en numeritos, vamos aquí a la calculadora. Divido 1 entre 60. Y eso nos da 0.01666666. 0.01666666 segundos. Eso es lo que dura. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Fíjense que aquí nosotros estamos diciendo, bueno, pues esto empieza en 0. Pero hay otra que inicia 120 grados después. ¿Qué significa esto, chicos? Que aquí iniciamos en 0 grados. Y terminamos 360 grados después. Técnicamente aquí serían 0 grados. Pasas por 0, 180, hasta acá. El ciclo completo, es decir, una misma forma de onda, son 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos hacer una regla de 3. ¿Cómo con una regla de 3, profe? Pues sí. Podemos nosotros relacionar que una vuelta que son 360 grados van a equivaler a ¿cuánto en tiempo? 0.016666 segundos. Esa es una relación pues sencillita, ¿no? No sé si más o menos quede claro esta parte, chicos.
Una vuelta completa significa que ya pasó un periodo completo. Es decir, 360 grados equivale a 0.016666 segundos. Yo quisiera saber el tiempo ahora, pero para 120 grados. ¿Hacemos una regla de quién? Pues una regla de 3. Multiplicamos 0.016666 por 120 y ese resultado lo dividimos ¿entre quién? Entre 360. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues volvamos a nuestra calculadora. Este valor por 120 y lo dividimos entre 360. Me sale 0. A ver. 120 por 0.01666666. Vamos a dejarlo así. Bueno, eso es casi 2. Eso es 2 entre 360. $0.0005555. ¿De acuerdo? Ahí está. Y el otro va a estar 240 grados más adelante. Lo mismo, pues hacemos una regla de 3. 240 por 0.0166. Casi es 4. Bueno, 4 entre 360. 0.0111111. Ahí está. Ok. 120 grados. Pues esos son los que van a ir en atrás. La fase B. 240 grados sería el que va en adelante. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, vamos a meter esos valores que acabamos de calcular, 0.055 y 0.111111 en nuestra simulación. Aquí, tiempo de atraso en el primero era 0.0055555. Ahí está. Y en este C eran hasta acá con puros unos, ¿no? Ok. Esto lo vamos a colocar a tierra, a nuestro neutro, para que no tengamos ninguna afectación. Ok, vamos a conectar esto, lo podemos conectar directamente al motor, pero vamos a revisar en un equipo que se llama un osciloscopio. Vamos a medir en A, vamos a medir el voltaje en B y vamos a medir el voltaje aquí en C. Y aparecen todas enormes. La de color amarillo es la fase A. La de color azul es nuestra fase en B. Y nuestra fase en C es la que está en color verde. Ahí están, chicos. Yo incluso pues, puedo obtener aquí las medidas
puedo imprimir estas gráficas. Esto es en la parte del simulador. Sí, no sé si la están viendo todos. Samuel, ¿sí lo ves? Derek, Sí, profesor. Sergio, ¿sí? Suriel. Sí, profesor. Ahí está, ¿no? Entonces, ya nosotros podemos estar aquí viendo estas mediciones. Fíjense, aquí nosotros podemos ver para ver más ciclos o menos ciclos. Hay una que nos podía abrir la ventana completa, pero no recuerdo cómo era. Bueno, el canal D, pues ni lo estamos usando, ¿no? Ahí está. Que me muestre los cursores. Miren, aquí está. De cada uno de estos, ¿no? Aparece. Y aquí aparece el tiempo. ¿De acuerdo, chicos? Me salen las mediciones de las tres. Más o menos por aquí está el 0. Casi la mitad de la onda, ¿no? Ok. Ok, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Este es nuestro motor. Fíjense que este es de 3 HPs. ¿Qué significa? Me está diciendo que las revoluciones por minuto máximas son por 1000. Bueno, pues ok. Yo puedo conectar directamente el motor. Fíjense que aquí yo puse estos como si fueran bornes, BA, B y BC. Esos son los 3 voltajes que nosotros tenemos. Vamos a detenerlo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que sea una entrada aquí. Vamos a conectarle una fase, a la otra fase y a esta otra fase de acá. Esta va a ser nuestra fase A. Esta va a ser nuestra fase B. Véanle bien porque les voy a dejar una práctica de esto y pues van a decir, ¿y de dónde sacó? ¿Y por qué lo armó así? ¿Y qué ocurre con el motor? Gira, ¿no? Bueno, ahí ya no se ve tanto el giro, pero sí se ve esa parte, ¿no? Que está manejando ahí un torque. Gira en un sentido, gira en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Ahí se ve que ya está la máxima velocidad, ¿no? Al inicio del arranque, pues sí se ve que es una parte muy rápida, pero demás, ¿no? Ok, ¿gira en sentido de las manecillas del reloj o en contra? ¿Qué opinan? De las manecillas del reloj, profe. Ok, gira en sentido de las manecillas del reloj. Vamos a darle stop. Ahora fíjense bien. Voy a cambiarle, ahora le voy a poner aquí voltaje C. Y a esta que está aquí abajo le voy a poner voltaje en B. ¿Ahora qué pasó? Ahora como que va más rápido. Va en contra. ¿Para dónde giran? En contra de las manecillas del reloj. En contra de las manecillas del reloj. Lo único que hice fue cambiar una fase, una por otra, ¿no? Estuvimos cambiando una fase de un sentido por otra. Fíjense que, por ejemplo, eso lo podemos hacer de forma automática, hacer el cambio de giro, porque a lo mejor, por ejemplo, tenemos un elevador. Pues un elevador, pues cambias de giro, pues constantemente, ya sé que si subes o bajas el ascensor. A la cabina se le llama el ascensor, pero bueno, el elevador es todo el conjunto en sí.
Vamos a hacer esto de una forma sencilla. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Fíjense bien, vamos a poner esto acá. Esto simplemente, pues no, ya hicimos nuestro sistema trifásico en la simulación. ¿De acuerdo? Vamos a ver este esquemita más adelante. Yo creo que un ratito, a ver, una media hora. Pero vamos a ver un relevador, un dispositivo que se llama un relevador. Vamos a buscar un relay. Este que es el de 2 polos y un tiro. Este de acá. Dice aquí 2 polos, es este que dice relevador. Puedo utilizar este de acá o puedo utilizar este. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, fíjense bien. Hace rato lo habíamos conectado de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí nuestro motor. Este va a la fase A. Este lo vamos a colocar aquí a la fase B. Y aquí en nuestra fase C. Así van a llegar a nuestro motor. Yo voy a necesitar un push button. Vamos a colocar un botón. También vamos a ver la simbología para representar un botón. Vamos a colocarlo. Este es Animate Buttons. Acá está, creo que es este. Sí, es este de acá. Vamos a colocarlo aquí. Este es un electroimán. ¿Cómo que un electroimán? Porque pues sí, es un electroimán. Unimos acá. Y vamos a enviarlo a tierra o al neutro, que es lo que nosotros tenemos acá. Este es nuestro neutro. Entonces vamos a enviar a tierra. Ese electroimán se va a activar cada vez de que nosotros presionemos el botón. Entonces vamos a enviarlo a nuestra fase A. Puede ser cualquiera de nuestras fases, ¿no? Nada más es cerrar el circuito. Vamos a ponerle voltaje en A. Ok. Ahora, fíjense bien. Va a operar en sentido de las manecillas del reloj cuando nosotros puenteamos esta segunda bobina a la fase B. Vamos a cambiarle aquí los nombres. Aquí estaba la fase B. Y la de abajo, pues de acuerdo a nuestro orden, esta era la fase C. ¿De acuerdo? Y así. Así giraba en este sentido. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar esto ahorita el osciloscopio. Gira en el sentido de las manecillas del reloj. Fíjense bien, vamos a desconectarlo. ¿Qué pasó allí? A ver. Sí, cierto.
¿Por qué no lo activa? A ver, este de acá. A ver, permítanme. Este es de acá, el voltaje en A. Esto lo vemos a tierra. Ok, bueno. Aquí gira en una dirección. Vamos a colocar, ¿sí será este botón? Dejen busco un nuevo botón, porque este puede ser que no me esté jalando. Vamos a ponerle push button. Pues sí, es este. No hay de otra, tiene que ser este. A ver, vamos a cambiarle los voltajes a 12 volts para que sea más chico, ¿no? No, hombre, está lentísimo. Fíjense, le bajamos el voltaje. Sí gira, pero gira más lento, ¿no? Ahora vamos a cambiarle aquí la bobina. Decía que estaba a 12 volts. Está buena esta parte, miren. Vamos a analizar un poco los dispositivos. Aquí está. Fíjense que, por ejemplo, esos son relevadores que tienen 3 fases. Aquí está. Miren, estos son de manera comercial. Vienen aquí este tipo de relevadores. Igual este es para 3 fases. Aquí me está diciendo son 3 fases a hasta 230 volts. Ahora, de cómo se conecten o cómo va la forma de conexión, por ejemplo, para un motor. Va con otro aditamiento, que por ejemplo, en esta parte, este es un esquemita. A ver si me lo permite. Sale o peor.
Son esquemitas de cómo, por ejemplo, podemos conectar una máquina. No, no me va a dejar verlos. En la escuela, por ejemplo, hacemos este tipo de prácticas. Viene aquí tus líneas, tus 3 fases. La fase A, la fase B, la fase C. Viene el cable de neutro. ¿De acuerdo? Viene aquí, este es una pastilla termomagnética. Este es el relevador o contactor. Y aquí un relevador térmico, este es igual por protección. Con este pulsador se puede poner en marcha el motor. Y hay uno que se pone, hay otro botón pues para ponerlo en pausa. Hay uno que me sirve para cambiar la dirección. Línea 1, que sería la fase A, fase B, fase C y el neutro. Y aquí está nuestro relevador térmico, ¿no? Esta es la protección que lleva. Luego aquí vienen estos contactores. Y aquí viene un relé propio para el motor, para que no se quemen. Recuerde que decía en el videíto que cuando pasamos corrientes excesivas en nuestro motor, lo que puede ocurrir es que, ¿qué? Pues que se queme el motor. Y este es el esquema ya simplificado de este tipo de esquemas, como el que yo les presenté. Ya vienen un poquito más de símbolos. Esos botones o pulsador también se les llaman. En algunos casos, bueno, son de este tipo de botoneras, son un poquito más grandes. Son botones, simplemente pues yo lo presiono, se mantiene la condición, lo vuelvo a presionar, cambia de estado. Hay algunos que hasta tienen llave. Estos se utilizan mucho en las industrias, las botoneras. Miren, siempre van a encontrar aquí este tipo de dispositivos. La pastilla magnetotérmica, el contactor, aquí un relé térmico precisamente para el motor, en la marcha, paro, y obviamente que bueno, pues vienen algunos botones de luz indicándome si está prendido o está apagado el motor. Hay mucha simbología. Bien, esta es una de las clásicas. Esto es para un enclavamiento de motor. Igual por pulsadores se puede activar. El enclavamiento quiere decir que significa que pues ya quedó activo. Hay muchísimos dispositivos. Todo esto lo van a encontrar en electromecánica, en todas las partes de control. Y es importante que pues nosotros manejemos la simbología. A ver, dejen ver si por aquí tenía uno donde vienen las normas IEC y las normas... Yo creo que sí es este. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es... Las personas que nos dedicamos a la electricidad podamos interpretar desde un circuito eléctrico físico con elementos industriales como pueden ser relevadores, contactores, motores, cables, interruptores,
Todo esto puede plasmarse en un simple diagrama con el cual podemos entender claramente qué hace un circuito eléctrico, qué hace un sistema eléctrico. Estos diagramas, a pesar de que parezca lo contrario, son muy sencillos de realizar y son muy sencillos también de entender. En ocasiones hay inclusive diagramas desde muy cortos, que puede ser quizás una hoja, una simple hoja, una cajita de conexiones, hasta diagramas de plantas muy grandes con mucha capacidad en potencia instalada, que pueden llegar a muchas páginas, inclusive manuales completos de cientos de hojas con solamente diagramas eléctricos. Pero la base de lo que vamos a revisar el día de hoy es suficiente para poder interpretar cualquiera de los diagramas que se puedan presentar. Vamos a revisar los más importantes, los que se utilizan a diario por los electricistas, por los ingenieros eléctricos, por las personas encargadas de mantenimiento de proyectos. Y cualquier duda que tengas la puedes colocar en los comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Para comenzar, tenemos que un circuito eléctrico tiene diversos componentes, algunos de ellos muy sencillos. Nosotros podemos encontrar en la industria el día de hoy diagramas que tienen simbologías como la que vamos a presentar, que podemos ver, por ejemplo, esto, que representa un contacto normalmente abierto, se le llama. Este contacto nos dice que tenemos un cable que llega a la conexión de este contacto, que puede ser de un relevador, de un contactor, de algún elemento diferente, como puede ser un controlador lógico o algún otro dispositivo. Pero aquí llega la señal a la parte 1 y sale por acá. Se le llama normalmente abierto porque este tipo de contactos, cuando se energiza el sistema, se encuentran abiertos, no pasa la electricidad a través de ellos. Esto es para simbología NEMA. Como nosotros, como latinoamericanos, tenemos mucha influencia de Estados Unidos, esto regularmente lo utilizan allá, estamos muy apegados a lo que son las normativas americanas, entonces el poder interpretar este tipo de simbologías es muy importante para todo electricista o todo ingeniero eléctrico, técnico, de operación, mantenimiento o proyectos. Este otro símbolo representa un contacto normalmente cerrado. ¿Qué otro elemento también es importante? Este otro elemento también es muy usado en la simbología NEMA y en muchos de los diagramas que nos encontramos. ¿Qué es esto? Pues representa un interruptor, representa un elemento de protección, que puede ser un circuit breaker. Nosotros regularmente le llamamos interruptor, guardamotor, por ejemplo. Otro elemento muy común es el fusible. Nosotros podemos encontrar un símbolo de esta forma que representa un fusible. Otro elemento que también se encuentra muy a menudo en los sistemas eléctricos es este, que aparenta como si fuera una onda senoidal, y este elemento es una protección que regularmente es térmica. Térmica o de sobrecarga. Generalmente hay otros elementos también muy utilizados en la simbología NEMA, como puede ser un push button. Este pues está normalmente abierto, puede ser un hongo, un botón de emergencia, un paro de emergencia. Entonces nosotros lo presionamos hacia abajo y ese paro de emergencia se activa. Entonces un push button normalmente abierto, puede estar también normalmente cerrado. Al momento de que nosotros lo presionamos, puede ser de esta forma. Se abre e interrumpe la corriente eléctrica. Recordemos que la corriente estaría entrando por la parte 1 y sale por la parte 2. Eso
es para poder interpretar un diagrama eléctrico de control. ¿Qué otros símbolos podemos encontrar en cuanto a las normativas NEMA? Bueno, pues también está el símbolo que representa el motor eléctrico con una M. Entonces, donde lo veamos es lo que representa. En la parte de control también podemos encontrar lo que es una bobina dentro de la simbología NEMA. Esta se representa de esta forma y puede ser que al momento que se energice esta bobina active algún contacto, abra otro contacto o cierre alguno. Otra representación importante que necesitamos revisar es una lámpara señalizadora. Estas lámparas en la nomenclatura NEMA se representan de esta forma. Más adelante vamos a realizar un ejemplo de cómo interpretar un diagrama ya utilizando todos estos símbolos. Otro elemento muy importante dentro de la simbología es el transformador, que en estas normativas se representa de la siguiente manera. ¿Sí? Este sería un transformador. Existen algunos otros elementos que se utilizan en menor medida, pero ya en diagramas eléctricos más completos se llegan a observar. Uno de ellos pues puede ser el siguiente. Ahí lo encontramos normalmente cerrado, que es un switch de líquido, un switch de flujo. Vamos a verlo, cómo se encuentra normalmente abierto, normalmente abierto y normalmente cerrado. Y así algunos otros símbolos que se utilizan en menor medida, como son también un switch de límite. Y su representación es como sigue. Este está normalmente cerrado. Para representarlo, normalmente abierto. Ahí está el limit switch, normalmente abierto y normalmente cerrado. Y me parece que estos son los elementos más utilizados dentro del control eléctrico industrial. Y vamos a revisar lo que son las diferencias con la simbología IEC, lo más importante. Y para la simbología IEC, un contacto normalmente cerrado se representa de esta forma. Y para representarlo normalmente abierto, sería de esta otra manera. Un fusible se representa así. Una lámpara indicadora, si recordamos cómo se representaba en NEMA, en IEC se representa de esta manera. Para un botón pulsador, un hongo, la representación también difiere de la representación en NEMA. Ese sería normalmente cerrado y normalmente abierto. Sería algo así, donde no están cerrados los contactos, ¿verdad? Están abiertos. Para la representación de un dispositivo de sobrecarga es de esta forma. Una bobina también cambia. La representación es de esta forma. Un motor lleva la letra M, lleva un 3 y un símbolo de corriente alterna. Se representa un motor de corriente alterna. Si lo que queremos representar es un motor de corriente directa, vamos a hacer algo similar, pero ahora la M y una rayita debajo. En IS, un contacto se representa así. Un contacto de entrada hembra. Un generador eléctrico se va a representar de la siguiente manera. Y un transformador también cambia.
Si trabajas en equipo, tienes que usar Monday.com. Es una plataforma para gestionar cualquier tipo de equipo y flujo de trabajo. Marketing, ventas, construcción, producciones creativas. La representación es así. Un switch de flujo se representa de esta forma, normalmente abierto. Y de esta otra normalmente cerrado. Y por último, un limit switch se va a representar de la siguiente manera, normalmente cerrado. Y cuando se encuentra normalmente abierto, se representa así. Pues muy bien, así es la representación tanto en NEMA como en IEC de los símbolos más utilizados en la electricidad industrial, en el control eléctrico. Con esto ya podemos pasar a la siguiente temática, que es representar un diagrama eléctrico muy sencillo, que es un paro arranque de un motor, la parte de control. Y nosotros aquí tenemos esta representación que va a mostrar, se llama diagrama de escalera. Ese se utiliza mucho. Esa parte, que es del diagrama de escalera, nosotros la vamos a analizar el día martes, ya con un poquito más de calma. Fíjense bien, ¿por qué? Porque vamos a ver este tipo de diagramas. Miren, este es un diagramita básico de control. Este es un diagrama de escalera, así como lo ven. Es un diagrama de escalera. Tiene una línea de fase, tiene la de neutro, tiene aquí el apagador. Y aquí, pues este es el símbolo de qué, pues es el de una lámpara, ¿no, Yair? Es el símbolo de la lámpara. Entonces nosotros tenemos así nuestros elementos. Entonces tenemos estos elementos que están aquí, un apagador, una lámpara, y viene conectado, y viene de izquierda a derecha. Así leemos estos elementos. Igual vamos a hacer una lámina donde vienen los símbolos para las normas IEC y las normas DIN para la simbología. Vamos a utilizar esa simbología. Miren, por ejemplo, este es un botón. Este es una botonera. Botón normalmente abierto, botón normalmente cerrado. Yo les puse a sus compañeros de los otros grupos, por ejemplo, esta nomenclatura para un interruptor normalmente abierto o normalmente cerrado. Estas son las nomenclaturas y estos son sus equivalentes con la otra norma, la norma IEC. ¿Se dan cuenta? Pues parece como el de un capacitor, pero bueno, este significa un interruptor normalmente abierto y este es un interruptor normalmente cerrado, pues que vendría siendo este simbolito, el de un botón, el de un apagador. ¿De acuerdo? Eso va a ser una entrada. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que presionar un botón pues para que prenda mi lámpara. Mi lámpara va a ser la salida. Aquí hicimos el diagramita de un circuito de escalera empleando esta norma. Pero bueno, esto ya lo vamos a analizar con más detenimiento el día martes. Yo creo más o menos para ponernos al parejo con los demás grupos. Y les voy a dejar una lámina respecto a estas simbologías. Vamos a ver aquí los símbolos de control electromecánico. Esto ya es propiamente de su carrera, chavos. ¿Sale? Bueno, pues esto fue lo que vimos en la sesión anterior. Eso fue lo que pues, trabajé igual con los demás compañeros de los otros grupos, pues para que estemos un poquito más al corriente, ¿no?
nos vemos la siguiente sesión. Díganle a Fátima que nos vemos el martes y bueno, a ver quién más se quiera conectar, chavos. ¿Sale? Cuídense, por favor. Hasta luego, Ángel. Hasta luego, Jair.